Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Su amigo Mario Rangel nuevamente, dándoles la bienvenida a su canal de entrevistas. Recuerden, entrevistas a personas comunes, haciendo cosas nada comunes, y todo esto enfocado a temas culturales eh, y para conocimientos. Eh, Antes de seguir, por favor, no sea malito, regálenos un like, una suscripción, comparte el canal para poder seguir generando contenidos y llegar a más audiencia. Y pues bueno, el tiempo es corto y no quiero quitarle más tiempo a nuestro grandioso invitado que tenemos el día de hoy, un escritor argentino, Jorge, el cual tiene pues algo, una corriente en la cual se desarrolla se me hace muy interesante y que quiero que comparta con nosotros, pero no sin antes darle la bienvenida y que nos platique un poco de él. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo estás? No sé si me escuchas bien. ¿Se escucha bien? Sí, Eh, creo que sí, ¿no? Bien. sí, muy bien. Bien, estamos bien, muy agradecido de tu invitación. La verdad que tu tarea es muy importante para quienes comenzamos a escribir y está muy bien y nos ayuda a la difusión. Perfecto. Y pues bueno, Jorge, la pregunta obligada para todos los que pasan por este canal. Que lejos de ser una pregunta, es más bien una plática. Háblanos de ti, cuéntanos. Ahora sí que, ¿quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Jorge Ortiz y soy de Buenos Aires, de la República Argentina. Siempre viví en Buenos Aires desde chico y bueno, durante mucho tiempo trabajé en áreas vinculadas a la educación. Soy profesor de filosofía y profesor eh, de teología también. Hice un posgrado en filosofía vinculada a la educación, o sea, y licenciado en educación, hice una maestría en orientación familiar, y de acuerdo a mi formación tengo algunas publicaciones de editoriales argentinas, San Pablo, Guadalupe, Tau del Sur, vinculadas a temas sociales. Pero para ser breve, cuando comenzó, siempre escribí cuentos cortos, eran así un hobby, digamos, y he tenido la mejor manera de saber cómo escribe uno es concursando, quizás compartiendo con otra gente que sabe del tema en concursos públicos, y bueno, he tenido alguna suerte, integro algunas antologías, y por eso comencé a querer escribir cuando comenzó la pandemia cuentos cortos, pero descubrí esto que vos decías, lo que llamamos la microficción. La microficción para mí es un universo nuevo. La microficción, si bien tiene muchos antecedentes históricos, en realidad toma su auge en la década del 80, 1980 en adelante. Hay muchos especialistas de este tema, Lauro Zavala, Dolores Rojo, Ana María Yúa. Hay muchos especialistas que hablan de este tema y que se han dedicado a explicar en qué consiste una microficción. Básicamente, hay muchas acepciones, ¿verdad? Pero la que yo escribo y me refiero es la microficción que Lauro Zavala llama microrelato, es decir, la microficción que tiene forma de cuento. Es decir, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Tiene la estructura propia del cuento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso mío nunca va a superar las 200 palabras. Es decir, el relato siempre va a estar circunscripto desde un renglón y desde una palabra hasta 200. Oye, Jorge, pero acláranos un poquito, ¿qué es la microficción para todos aquellos que no lo sabemos? Sí, la microficción es un nuevo género literario propio de la posmodernidad, digamos, que tiene estas características. La brevedad, la concisión, requiere mucho de la acción del lector para que complete lo que no se puede decir o que lo que no se dice en la brevedad del relato. Es decir, son ficciones cortas, muy breves, de hasta 200 palabras. Esto que te digo, 200 palabras, algunos autores ponen otros límites, pero básicamente hay un acuerdo generalizado que es hasta 200 palabras. Si no, pasaría a ser lo que se llama un cuento corto. Para que sea una microficción, debe tener ciertas determinaciones, como por ejemplo, que es la brevedad. Pero ¿qué característica tiene? Al tener el formato de un cuento, en el caso mío como el microrelato, esta microficción tenés que tratar de conducir al lector a una estructura propia de un cuento largo.
tiene que haber un inicio, un desarrollo y una conclusión. En general, la microficción se caracteriza porque los finales, digamos, son sorpresivos, sorprendentes, y, digamos, de alguna manera impactan al lector, que tiene que participar poniendo aquello que el autor no desarrolla, porque si no escribiría un cuento largo, y que el lector conoce por su propia experiencia. Por eso es muy importante en la microficción utilizar arquetipos, historias conocidas. En mi caso, utilizo muchos elementos que dejo abierto a la consideración del lector. Doy un ejemplo que quizás sea más gráfico. Mira, lo voy a leer de aquí, si me permitís. Claro. Se llama El escritor, y el texto dice lo siguiente. Se propuso escribir 1000 historias diferentes, y lo logró. Escribió una y se la dio a leer a 1000 personas. Este es el microrelato, es decir, el que escucha el tema sabe que nos estamos haciendo referencia a que las interpretaciones son varias, con escribir Claro. una. Y así, por ejemplo, la utilización de otros arquetipos. Voy a dar otro ejemplo. Sabía se llama el muerto. Sabía que estaba muerto, pero no tenía dolor ni sensación de espera. Solo había advertido que algo extraordinario pasaría hasta que sintió: Lázaro, levántate, y supo por qué. Claro, claro. No, sí, sí deja Supone que, un sabor de boca, pues, fuera de lo común. claro, es decir, ahí se supone que quien conoce la historia de Lázaro sabe que fue Jesús el que se lo dijo. Y bueno. Es Claro. decir, eso se llama apelar a la hipertextualidad, es decir, al texto que está por fuera del cuento y que sin decirlo el autor de la microficción, el lector lo comprende y lo reinterpreta. La microficción, sí. Oye, Jorge, bueno, me salta algo de curiosidad. Comentabas hace rato, bueno, antes de entrar a la entrevista, tú vienes de hacer otro tipo de literatura. Eh, ¿por qué, ¿por qué brincaste a este género? O sea, tú vienes de hacer literatura social, ¿no? Ciencias sociales. Sí, 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 sí. ¿Por qué brincas a Mira, este género? se llama 100 preguntas sobre política, por ejemplo, que es de Editorial San Pablo. Bueno, mira, pasó porque me gustó siempre el cuento. Y mi primer cuento lo mandé a un concurso, que era una antología, y en de una editorial muy importante argentina que se llama Editorial San Pablo, fue seleccionado 2 de 3 cuentos que envié. Soy el único autor que tiene 2 cuentos en la misma selección. Y entonces me di cuenta que quizás era interesante la forma de escribir y la verdad que me apasionaba. Y dejé de un lado un poco la formalidad educativa para, digamos, dedicarme a este tema que realmente me gustó. Porque sabés que en el fondo, la microficción, además de ser un entretenimiento, tiene una finalidad que puede ser utilizada muy bien como recurso educativo. Si yo deseo que alguien investigue, no sé, algún tema en particular, por ejemplo, yo tengo microficciones escritas de filósofos o de pasajes de la historia que no se dicen quiénes son, para que el autor después, el lector, lo complete, y si quiere ampliar conocimiento ya tiene que ir a un texto. Es decir, que la microficción suele ser utilizada como recurso educativo. Y a mí me gustó. ¿Te sientes más completo, más desenvuelto en esta corriente? ¿O? Sí, sí, me gusta muchísimo, sí, sí. Mirá, el año pasado, cuando comencé a escribir mis primeras microficciones, participé de algunos concursos y bueno, y integro algunas antologías en Editorial Sirena en Chile, en Colombia, en México y en Buenos Aires, Argentina, Editorial Duncan. Y me pasó algo muy, muy, muy curioso que quiero contar aquí con paisanos tuyos, con gente de tu país. De México. Sí, hay una empresa que se denomina Bookinetic, Book como libro, Bookinetic, de México, que trabaja muy, muy bien en materia de lo que se denomina audiolibros. ¿Has escuchado hablar de audiolibros? Sí. Bueno, nosotros en Argentina no mucho, no es muy usual, así que me sorprendió que la gente de Bookinetic, que son muy, 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 muy grandes profesionales, ¿verdad?
me hayan invitado a realizar un audiolibro de mis cuentos. Y realmente hemos hecho un lindo audiolibro que algunos ejemplos pueden escucharse en mi página web, que seguramente después aparecerá por ahí en el Claro, chat. claro, la Y, vamos a dejar aquí en la descripción del video, no se preocupe por eso. y están narrados por Daniela Horstman y, digamos, y haciendo toda la ambientación de música y sonido, Mario Rosales, que la verdad que son unos genios en eso. Y me resulta un poco, se me pone la piel de gallina de oír mis cuentos relatados de ese modo. Siempre son microficciones, hasta 200 palabras, así que son cuentos muy breves que duran 2-3 minutos, donde se pone en un ambiente como si estuvieras allí los acontecimientos. Quiero aclararte que yo de microficción escribo, digamos, con distintas orientaciones. Por ejemplo, tengo microficciones de la pandemia, situaciones que sucedieron durante la pandemia como ficciones, microficciones policiales y de suspenso. Yo te cuento que trabajé 32 años en lo que se denomina aquí Ministerio de Seguridad y tengo capacitación nacional e internacional en seguridad pública. Estuve en la Agencia Española de Cooperación Internacional, estuve en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o sea, haciendo capacitación por mi trabajo. Entonces aprovecho esa formación para tratar de hacer esos cuentos vinculados a este tema. Entonces, la microficción puede ser de muchos géneros, no nada más. Exactamente, exactamente. Yo escribo pandemia, policiales y de suspenso, religiosos o místicos y de la vida cotidiana. Esos son los 4 aspectos que suelo escribir. Si querés, te puedo contar por ejemplo, uno muy breve que es policial. ¿Te interesa? Adelante, adelante. Aquí vamos a leerlo porque ese tiene algunos renglones más y se llama El crimen. Como buen investigador observó la escena del crimen, el cuerpo de la víctima, la sangre, el arma homicida, y se dispuso a trabajar. Había mucho que limpiar y ocultar. Wow. Bueno, los hay más largos, ¿eh? Yo elegí ahora muy cortitos por esta entrevista. Pero bueno, hay así otros que relatan situaciones de violencia o de homicidio, son un poco más fuertes, pero bueno, son un poco más largos y me pareció que ahora quizás los más cortitos eran lo que podían llamar un poco más la atención. Exacto. Mira, te cuento lo que dice Yua. Mira, una cosa muy interesante, a mí me impactó mucho. Ana María Yua, que es una autora argentina que escribió más de 1000 microficciones, cuenta que escribir una microficción es como ir a una montaña, que es una mina, a intentar sacar la piedra preciosa. Para eso esa gran montaña, que es la gran montaña de palabras, se toma un pedazo y después hay que trabajarlo bastante hasta que obtengamos la cosa valiosa que está dentro. Eso pasa con la microficción. Del universo de palabras hay que pulirlas, 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 hasta ir reduciéndolas a un tamaño que quede comprensible y que quede un valor que haga pensar al otro. Oye, Jorge, y eso que mencionas, esto que acabas de mencionar, ¿cómo un universo de palabras tú decides pulirlo? ¿Qué fue lo que usaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lograste abstraerte tanto pues para lograr hacer una microficción con tan pocas palabras? O sea, ¿qué se necesita? Bueno, primero se necesita, es muy importante también leer las características del género, saber en qué consiste y qué herramientas podés utilizar. Por ejemplo, el recurso a la hipertextualidad, a la elipsis. La elipsis es cuando uno quita contenidos a propósito para que espere que ese contenido sea completado. Por ejemplo, en el cuento que te conté, de Lázaro Levantes, nunca mencioné a Jesús. Claro. O sea, lo quité porque se entiende que eso el lector lo va a interpretar cuando se lee. Y eso se llama elipsis, es decir, hay que trabajar mucho en lo que se puede quitar para que el lector lo interprete. Hay que hacer una economía de palabras, tratar de no repetir acontecimientos, no describir mucho. Y eso es un trabajo que uno lo va adquiriendo primero con los modelos. Hay que saber leer a los autores, Monterroso, Hemingway, esos autores que tienen microficciones muy breves de 1 o 2 renglones y son ya tradicionales en el mundo de la escritura, Borges. Entonces, leer un poquito de esto y las características propias. Después, trabajar mucho el texto, trabajarlo siempre para tratar de ir puliendo. Es una tarea que te tiene que gustar. Tienes que Claro. tener ese deseo de trabajar el texto. Yo el año Oye, pasado escribí 140 microficciones, hay 80
en mi ebook. Porque ¿qué pasó? Una vez que vi que la gente de Bookinetic, tan profesional, decidió hacer el audiolibro, se me ocurrió hacer un ebook también, no en papel por la pandemia, ¿verdad? Como estamos en pandemia no puedo presentar. Y entonces hice un ebook que tuvo muy buena salida, que se llama así, Microficciones de la pandemia y otras revelaciones. Porque como no solo escribo cosas de la pandemia, y otras revelaciones implican los temas policiales, de suspenso, místicos. Y ahí escribí 80 microficciones. Y bueno, por supuesto, los que han comprado muchos que son mis amigos, pero también creo que le ha gustado a otras personas, porque algunas de esas microficciones han sido premiadas e integran a otras antologías. Oye, Allí, Jorge, una pregunta, híjoles, el tiempo apremia, es muy corto y se nos va volando, se nos va como agua, ¿no? Antes de que continúe el tiempo, ¿dónde podemos obtener tus obras? ¿Dónde las podemos conseguir? mira, te voy a recomendar dos cosas. Primero, si entras a mi página, Jorge Ortiz, y el apellido de mi mamá, que es Riquel, jorgeortizriquel.com.ar, lo van a ver. Allí encontrás las obras, pueden verlas, y a mitad de página hasta pueden oír gratuitamente audios de nuestro ebook, de nuestro audiolibro. También te dejo otra opción. Yo tengo un blog, Jorge Ortiz Escritor, blogspot.com. En ese blog vas a encontrar 10 o 15 cuentos, microficciones gratuitas para leerlas, ¿eh? Y también un podcast que lo dejé allí, donde hay algunas grabaciones. Porque te cuento un detalle así muy cortito. Participé de unos grupos y un señor de España, de Toledo, de esa ciudad, le gustó una microficción mía, me pidió grabarla y bueno, y está grabada también en el podcast, lo puse a disposición del público con su tono español. Así como el tono mexicano de Daniela Horman es tan bonito, también el tono español es muy bonito. Escuchar un cuento mío en tono español es muy bonito. Así que en mi página www.jorgeortizriquel.com.ar vas a encontrar todo. En mi blog, Jorge Ortiz Escritor, también van a encontrar reseñas, o en el podcast que está allí la dirección. Mencionabas que tienes ebooks. Sí, mi ebook se llama Microficciones de la pandemia y otras revelaciones. Pueden entrar a través de mi página. Si alguno quiere comprar, entrar a través de mi página. Ahí tiene un link que está en venta en Amazon, en Google Books y también en Buenos Aires. O sea, cualquiera que entre a mi página puede ahí encontrar también la compra del audiolibro y del ebook. Perfecto, pues no hay pretexto, amigos. No hay pretexto para no conocer la obra de nuestro invitado Jorge Ortiz, ya sea los microrelatos gratis, o si lo quieren conseguir por vía Amazon o Google. Y pues bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo. Es, es un honor haberte tenido aquí, compartiendo con nosotros algo de lo que haces y de lo que se ve que eres experto. Bueno. A nombre de todo el canal, quiero darte las gracias. Esperemos que no sea la única charla que tengamos, esperemos podamos ahondar más en los relatos. Y pues bueno, amigos, el tiempo se acabó. Me despido de ustedes, yo soy su amigo Mario Rangel. Por favor, les pido nuevamente, no olviden regalarnos un like, una suscripción, compartan el canal para poder seguir generando más contenido y llegar hasta lugares más recónditos. Pues bueno, me despido de ustedes y Jorge, te agradezco mucho. Nos estamos viendo. Un gran gusto, abrazo a todos allí.